casi se duplicaron los contagios confirmados a causa del COVID. Apenas la semana pasada, la Secretaría de Salud anunció que retomaría los informes técnicos diarios y la tendencia al alza ha sido observada durante el último mes, pues de la semana que va del 16 al 23 de mayo se registraron 7,000 y a la siguiente 12,000. Este comportamiento también se ha replicado en las muertes, pues durante las 3 semanas recientes pasó de 89 a 146 y 194 fallecimientos. También los casos activos han duplicado. Ahí es donde ven, durante los últimos días, los lugares donde mayor persona se concentra son Ciudad de México, Sinaloa y el Estado de México. Qué curioso. En la ocupación hospitalaria las camas generales se encuentran al 3%. No hay saturación, por lo tanto, de los hospitales. Pero también están informando entre menores de edad que se han reportado un alza de contagios entre menores de edad, entre niños. ¿Será porque habían estado encerrados al cuidado y ahora están saliendo a la escuela y al cine y al teatro y a comer, a todo? Sí, bueno, eso en parte, que ya se liberaron, pero además en las escuelas no siempre cuidan la sana distancia, las medidas. Ya se relajó todo. Al principio, cuando recién volvieron a la escuela los niños, la entrada al colegio era así, ponte gel, la temperatura, que trajeran el cubrebocas, y cuidaron los maestros, pero ya de repente ya. Bueno, pero se comprobó que eso de medir la temperatura era absurdo. Bueno, no servía absolutamente de nada. Bueno, los casos que se detectaron en la escuela que yo conozco fue por la temperatura, Manelik. Pues se comprobó. Ahí está, eso sí está con datos. No servía medir la temperatura. Fue una pérdida de tiempo, Dora. Sí, no sirve porque los síntomas se manifiestan de inmediato en un niño. Entonces la madre lo detecta y ya no lo lleva. Pero sí coincido que se relajaron las medidas totalmente. Se regresó con miedo, se empezó a adaptar nuevamente el grupo y se relajó. Y en esa medida, pues también los profesores dieron esta licencia. Sí, no fue tanto el encierro, Maneli, fue que poco a poco se fue perdiendo ese control y ese respeto, no miedo, respeto a la enfermedad, lo mental, tu cubrebocas, ya con eso lo haces. Lavarte las manos continuamente en casa, en la escuela. Pero no, esto es lo que dio lugar a que se dispararan, eso y la falta de vacuna en los adultos, ¿no? Que se empezara nuevamente con esta quinta ola, que era pues anticipada, ya sabíamos que venía algo, pero pudimos haberlo evitado. ¿Cómo? Cubrebocas, sana distancia, lavarse las manos y sobre todo vacunarse. Y te puedo asegurar que si se hace una encuesta entre las personas que están en tránsito ahorita con la enfermedad, se quedaron con una sola vacuna o no tienen ninguna, porque la segunda dosis muchos ya no asistieron. Y las personas en etapa de riesgo, en edad de riesgo, ya no fueron ni por un refuerzo, ya no les interesó, ya la hice. Esto sumado a la declaración de las autoridades que rigen y que norman la sociedad en ese sentido. No, ya vamos a la baja, esto ya está casi controlado, no pasa nada. Desde un principio se dijo no al cubrebocas, en fin, lo que ya sabemos. Y bueno, pues eso terminó de cerrar el círculo de descuido, de indiferencia y de falta de respeto a su vida y a la de los demás. 2 nuevos miembros de la familia Omicron, dicen, son los culpables del aumento de contagios de coronavirus en varios países.
mayoritarias en Sudáfrica y Portugal, estas mutaciones están provocando incertidumbre ante una nueva ola de COVID. Identificadas a principios de abril por investigadores de Sudáfrica y Botsuana, estas nuevas subvariantes de Omicron aparecieron probablemente a mediados de diciembre o principios de enero. Se volvieron mayoritarias entre los nuevos casos en Sudáfrica y Portugal y ahora son las protagonistas de las nuevas olas de la pandemia. Esta situación se vive también en Alemania y Reino Unido. Según los especialistas, el fin de las medidas de control sanitaria favorecen este aumento de contagios. Las dos subvariantes parecen propagarse más rápido que las anteriores mutaciones de Omicron. En Europa, el verano es cuando se pasa más tiempo en el exterior, y esto podría ser un freno para un aumento de los casos. Podemos contar con que el verano deje una incidencia menor que el invierno, pero no es un factor que pueda por sí solo. No obstante, lo visto en estos países hace pensar a los especialistas que los riesgos de hospitalización y muerte son menores. Y cada vez serán menores y menores y menores, hasta que se quede ahí y quede como una gripa, yo me supongo, o algo así. Lo comparan con la influenza. Pues sí, y nos tendremos que vacunar cada año. Y fíjate que sí, está bien identificada la llegada del catarro común a Europa. Aproximadamente el siglo V antes de nuestra era. Llegó de la India junto con las gallinas, por cierto, que no había gallinas en Europa y todo indica que las trajeron las gallinas. Y entonces no había, uno ve los escritos de entonces, no se describía que la gente se enfermara de catarro o de gripa. Y de repente llega una epidemia fuerte y dura un tiempo, un par de años, una cosa así, se muere mucha gente, pero empieza a surgir la resistencia natural, la adaptación y todo, y se convierte en algo que ya se queda para siempre, que es la gripa común. Entonces llegará el día en que, ¿qué? ¿Cómo estás? Ay, me dio COVID. Ah, pues cuídate, que te mejores, adiós, adiós. Como... Bueno, que debe de llegar ese momento, ¿no? Pues más cosas de salud. La viruela del mono continúa esparciéndose aquí en la República Mexicana. Este fin de semana se confirmó un segundo caso en la Ciudad de México, según Hugo López-Gatell. En los últimos minutos de este sábado, el paciente ya se encuentra bajo supervisión, dijo. Comparto, he confirmado un segundo caso de viruela símica en la Ciudad de México. El paciente se encuentra estable, recibe atención médica y se establecieron las medidas de aislamiento y control. El primer caso que había registrado esta capital había dado a conocer que el pasado 28 de mayo, un hombre de aproximadamente 50 años con residencia en Nueva York y posiblemente se había contagiado en Holanda. Además, los dos casos sospechosos en Jalisco. Según información del Laboratorio Regional de Salud Pública, explicó que se trata de un hombre de 40 años originario de Toronto, Canadá, y residente en Puerto Vallarta, quien comenzó con los síntomas el 7 de junio. El otro caso corresponde a una mujer de 23 años, residente en Zapopan, quien tuvo contacto con personas extranjeras. Pues si salen ronchitas ahora, hay que atenderse inmediatamente.
durante 2 años nos estuvimos cuidando de la tos y de que la nariz no estuviera fluyendo como río y la temperatura. Ahora nos tenemos que cuidar de las ronchitas. Pero esa ni saben cómo se transmite ni nada. Eso es... ¿Cómo te cuidas? No tocando a nadie. Ay, no, qué aburrido. No, pues no. Además, que tenga contacto con extranjeros o esos no es que se hayan besuqueado ni que se hayan... No, es otra cosa. Porque ni modo que el que salió huyendo de Puerto Vallarta ahí sí haya puede ser estado contacto abrazando a todo el indirecto, mundo. yo creo. Tocar cosas que tocaron otras personas, ahí sí. Superficies. Sí, ahí sí puede ser. Ándale. Una mesa que se acaba de parar alguien y te sientas a comer ahí. Pues quién sabe. Todo. Pasamanos, perillas, la mesera que retire, el mantelito, el servilletero, todo. Si lo ves así, todo. Y en lugares públicos el riesgo es mayor. Pues yo tenía la idea de que era más bien una cuestión aérea también, respiratoria. Pero igual, pues hay que esperar. A ver. Fíjate, en 1952 se proclamó la erradicación de la viruela en México. Yo creo que no hablábamos de ella, o se hablaba nuevamente cuando siempre terminabas con la conquista, ¿no? Y entonces los españoles trajeron la viruela y se enfermó Cuitláhuac y murió y por eso subió Cuauhtémoc. Pero fuera de ahí, pues obviamente tuvimos viruela a lo largo de los siglos y en 52 se erradicó la que conocemos, la tradicional, digamos. Qué curioso que otra vez esté en tema en la mesa de discusión la viruela. Ahora es la del mono, pero sí parecía como algo ya de otros tiempos, de otras épocas. Pero es que viene del término equivocado inglés, que es pox. Y pox es el agujerito que deja, la marca que deja la viruela negra. Pero es un virus totalmente distinto. Entonces, la viruela, que era terriblemente peligrosa y se moría uno, esa sí sigue estando totalmente erradicada. Esta es otra enfermedad que indebidamente le pusieron viruela. Pues son los síntomas, ¿no? Lo que ha dado a calificar. Decían, te dio viruela loca. Pues sí. Y es varicela. Sí. Pues en Venezuela el Ministerio de Salud informó sobre la detección del primer caso de viruela del mono en ese país, diagnosticado en un paciente que ingresó proveniente de España. El paciente ingresó al país proveniente de Madrid. Tuvo contacto con 2 contagiados en la ciudad de Barcelona, dice el Ministerio de Salud. Ante la sospecha, el paciente, sobre el que no se ofreció más datos, fue aislado de manera inmediata. Se practicaron los exámenes pertinentes y se realizó toma de muestra, arrojando como resultado positivo, con condición estable de salud. Esa no es agresiva para la salud, no es peligrosa de muerte ni de riesgo. Lo único que ha llamado la atención es la manera en que se ha estado, pues, contagiando gente en países tan distintos, pero es la globalización, que ahora viaja gente de un lugar del mundo al otro todos los días.